Bienvenidos a un espacio más de esta entrevista de su programa Soy Sacerdote. En esta oportunidad nos acompaña el padre Nelson Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenido al set de Televisión Católica Arquidiocesana. En esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de él, prácticamente desde su infancia hasta la actualidad. Bienvenido, padre. Muchas gracias, qué alegría poder estar con ustedes compartiendo este rato de fe, sobre todo de testimonio y de vivencia eclesial, porque en definitiva es para esto, ¿no? Para poder ayudar a nosotros mismos y poder ayudar a muchísimas otras personas que día con día pues también rezan por nosotros los sacerdotes y que también pues quieren, ¿no?, conocer a sus pastores para poder así poner cara a esas oraciones y poder tener con más alegría esa fe viva. Claro que sí, padre. Y pues gracias por atender ese llamado, ¿verdad? Bueno, padre, comenzando este espacio, queremos conocer un poco acerca de su núcleo familiar, por ejemplo, y también acerca de su lugar de nacimiento. Ujú. ¿Cómo fue su infancia prácticamente? Soy originario de un pueblito al que yo le suelo llamar la sucursal del calor, que es Ajá. Aguilares. Siempre digo que Ah. San Miguel es como la casa madre y Ajá. después está Aguilares en cuanto a calor. Pues yo he estado ahí, nací ahí prácticamente, en una colonia un poco cerca del centro de Aguilares, y desde Ujú. ahí ha sido mi infancia. Me crié en el centro propiamente de Aguilares porque en aquel entonces mi familia, mis padres tenían un negocio de venta de bebidas, de Coca-Cola y todo tipo de bebidas en el centro, ¿no? Y Ujú. prácticamente me crié entre el mercado y muchas cosas más, ¿verdad? Ujú. Aunque vivíamos en otro lugar, ¿no? Entonces esa fue mi infancia en ese lugar, pues viví desde los 0 prácticamente hasta los 13 años, y luego pues eso mismo ayudaba a que tuviera la iglesia cerca, porque estaba en la parte de atrás de la iglesia. Entonces constantemente si había una celebración, escuchábamos, al menos desde la casa, que había algo en la iglesia, Ajá. ¿no? Entonces, mi familia está compuesta, por otra parte, de eso, de mi padre, de mi madre y de una única hermana mayor que yo, solo Ujú. somos dos. Pues nada, eso, somos un núcleo de alguna manera pequeño, porque sí, lo decidió la vida, ¿no? Pero a pesar de eso, gracias a Dios, es un ambiente muy bueno, Ujú. de mucha fraternidad con mi hermana, a pesar de todo, aunque a veces uno dice: "Ah, me hubiera gustado quizás tener otro hermano, ¿verdad? Para poder ser más relajo, para haber podido jugar más, etcétera, etcétera", porque pues con mi hermana, aunque nos llevamos muy bien, siempre era un poquito más de respeto, porque ella es Ujú. la niña, ¿no? Hay que cuidarla y toda la cosa, aunque pues de vez en cuando nos jalábamos del pelo también, más de alguna Eso, ocasión en las nos peleas no jalaban. podían faltar. Efectivamente, y ahora cuando nos sentamos y recordamos aquellas cosas, pues nos De da, anécdotas. efectivamente, Muy sí. buenos recuerdos quedan, padre, Esto de es, la niñez y adolescencia, ¿verdad? efectivamente. Padre, ¿cuáles son algunos de sus hobbies que hoy en día mantienen? Desde hace un tiempo, sobre todo en la época del seminario, me empezó a interesar el hecho de la fotografía. Ujú. Entonces es algo que poco a poco lo he ido cultivando. No me considero ni un fotógrafo profesional ni nada por el estilo. Y seguramente cualquiera que vea las fotografías que saco, dirán, no, o sea, no llegan ni a un nivel, vea. Ajá. Pero al menos es algo que a mí me distrae. Ujú. Entonces ya parte de mi ser, de alguna manera, el de vez en cuando fijarme en pequeños detalles y plasmarlos, y le intento dar como ese significado a Ujú. cada fotografía, ¿no? Es Un decir, porqué. un porqué, el hecho de sucedió en un día concreto, con unas situaciones a veces climáticas concretas, quizás un rayo de luz que entra por la ventana y que quiero destacar esta cosa. Entonces intento darle el motivo y el porqué a cada una de esas cosas, ¿no? Más que el hacerme fotografías a mí mismo, ¿no? Y llenar el carrete de 300 fotografías, a ver cuál me gusta, no. Es una y luego un poco de edición y ya me queda. Entonces ya con todo eso me distraigo y pues la voy subiendo de por ahí por Ahí si las va alguno le... compartiendo en sus redes sociales, entonces. Efectivamente, Pues las vamos efectivamente. a ir buscando ahí para ponerle, Por supuesto, para que nos comparta, ¿verdad? Esos muy bien, momentos me que ha parece, sí, sí. capturado, padre. El sacerdote no es para sí mismo, sino para los demás. Continuamos con este espacio de entrevista en su programa Soy Sacerdote.
Hoy nos acompaña el padre Nelson Mengíbar. Así que en el primer bloque ya conocíamos un poco acerca de su núcleo familiar, de su infancia, pero hoy ya pasamos como a esa segunda etapa, padre, de conocer cómo fue ese proceso de discernimiento vocacional. ¿Cómo fue usted descubriendo prácticamente ese llamado? Les decía en el bloque anterior Ajá. que el negocio que tenían mis padres estaba al lado de la iglesia. Y aunque tenía la cercanía de la iglesia, y a pesar que desde que tengo memoria, mi mamá, tanto a mi hermana, a mi papá y a mí, nos llevaba a la iglesia, y recuerdo que en un primer momento casi hasta obligados, ¿no? Ajá. Porque yo recuerdo que nos llevaba a la misa de las 4 de la tarde. Y para mí era un tormento Y eso que ya era porque la última, era padre. la última, pero era la hora más caliente. Mm, Entonces eso mismo, ya pues yo con 6 años de lo que recuerdo, pues recuerdo que iba a dormir prácticamente, ajá. porque veía al padre y lo escuchaba y me entraba un sueño y quedaba dormido, ¿no? Pero mi mamá nos llevaba, nos llevaba. Luego mis padres también pertenecían en una de las pequeñas comunidades que hay en la parroquia, en el consejo directivo, y entonces Ujú. de alguna manera las reuniones eran constantes y mi mamá siempre tenía una cosa o ambos, que era no dejemos a nuestros hijos. Entonces reunión que iban ellos, reunión a la que nos llevaban nosotros, ¿no? Pero de igual manera yo iba porque ellos me llevaban Ujú. y no tenía como ese compromiso, ¿no? Incluso un poquito ya más grande me rebelaba, ¿no? Y le decía a mis papás, yo no quiero ir, ¿verdad? Déjenme mejor aquí en la casa, pero yo no voy. Entonces, ¿cómo va a surgir mi vocación? Ciertamente, entre ese ir y venir en la iglesia, pues yo me fijaba, ¿no? De que al menos en las misas, allá al fondo había un señor que se vestía con unos trapos, decía yo, de colores, y que Ajá. todo lo que él decía, la gente le hacía caso. Y entonces en algún momento me llamó la atención aquello y le dije a mi mamá, recuerdo que me gustaría ser como el padre, ¿no? Ujú. Y mi mamá de alguna manera ya se empezó a poner contenta y me empezaba a recordar aquello. Pero eran ideas que iban y venían, ¿no? No era Todavía, nada concreto prácticamente. efectivamente, pues eso, a los 8 años pues, venía la idea, pero dentro de 2 meses se me quitaba. A los 10 años volvía a llegar la idea y se volvía a quitar. Entonces, ya una vez siendo adolescente, tenía creo que 13 o 14 años más o menos, estaba en noveno grado o a empezarlo, y un amigo me dice, mira, ¿por qué no te metes al grupo de monaguillos? Yo estoy ahí y la verdad que casi medio aula de la que pertenecíamos estaba en el La grupo, mayoría efectivamente, el prácticamente. grupo de monaguillos. Mire, solo vos haces falta, me dice. Y yo, mi primera respuesta fue, no, yo no quiero nada que ver con la iglesia. Ni por cerca le llamaba la No, atención, para nada, padre. para nada. Y entonces yo de buena gente voy y le cuento a mi mamá. Y entonces pues mi mamá me empieza a cuestionar. ¿Y por qué le dijiste que no? Ya ves que este amigo tuyo lo que quiere es un bien para vos, hacerle caso. Y yo, mamá, no quiero, yo no quiero. Bueno, me volvió a preguntar, le volvió a Ujú. contar y la misma historia, ¿no? Y bueno, mi mamá dejó que pasara el tiempo y un día recuerdo estar en mi habitación y llega ella con la Biblia en mano. Y la veo entrar y digo, uy, Como bien decidida. esto viene serio. Y entonces me dice, hijo, quiero que hablemos un momento, y te quiero leer un pasaje de la palabra de Dios. Me senté y a ver, mamá, ¿qué me quiere decir? Y me dice, te quiero leer un pasaje, me dice, que igual te puede ayudar para identificarte. Y el pasaje era del llamado que Dios le hace a Samuel, estando él pequeño viviendo en el templo, y la misma palabra de Dios dice, la voz de Dios se había dejado de escuchar en aquel entonces, no era tan frecuente escuchar su palabra, y escuchaba mientras empezaba a quedarse dormido que le decían, Samuel, Samuel, y entonces él se levantaba y iba donde el sacerdote Elí y le decía, aquí estoy. Y Elí le decía, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. En fin. Y por último le dice, Elí, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, aquí estoy, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces mi mamá me dijo, mira, seguramente me dice, el Señor por medio de este pasaje te quiere decir algo. Te quiere decir que no importa la edad que tengas, pero Él te está llamando para algo. Y seguramente te está llamando por medio de este amigo tuyo. No sé para qué, me dijo, pero te puede Ujú. estar llamando para algo. Entonces, después de la catequesis que mi mamá me dio, mi respuesta, por supuesto, fue, de acuerdo, voy a entrar al grupo de monaguillos, ¿no? No tan No convencido, tan pero convencido, pero ahí va. Entonces fui a hablar con mi párroco, él me dijo una cosa que hasta el día de hoy la recuerdo. Si vas a ser responsable, entra. Si no, mejor no vengas.
Entonces, de alguna manera fue como un reto para mí, retarme yo mismo, porque sabía que hasta ese momento había empezado muchas cosas, muchas actividades, que ahora me aficionaba por una cosa, luego el siguiente día lo dejaba y así. Entonces, de alguna manera fue un reto para mí. Entré al grupo de monaguillos, me empezaron a dejar en el proceso que la parroquia tenía en ese momento unas tareas de investigación, investigué qué es la patena, qué es el cáliz, qué es el corporal, esto y lo otro. Y yo, pues, no me quedaba con lo primero que encontraba, sino que iba a buscar la historia del por qué. Entonces me empezó a llamar la atención y decía, aquí hay algo diferente. No es únicamente el hacer estas cosas por hacerlas, sino que tiene cada una un significado profundo. Entonces me empezó a interesar tanto que no vi el tiempo de la formación como tal, sino que de repente, pues, me pusieron a colitar después de varios meses y de repente todos mis amigos que me habían invitado se salieron del grupo Solo y usted me había dejaron quedado. a mí solito. Entonces yo le di continuidad y dentro de esa misma continuidad pues, volvió a despertar aquella llamada de los 8 años. ¿Y por qué no sacerdote? ¿Por qué no sacerdote? Y ya le empecé a dar vueltas, le pregunté a mi párroco una vez hablando con él, me dio unas orientaciones, me quedó aquella espinita en el corazón y llegado el último año en el bachillerato, pues había que decidir. Yo en ese momento lo que quería estudiar era cocina. O sea, me gustaba cocinar en aquel momento y yo era, o eso decía, o intento el seminario, a ver qué tal. Entonces vine a las convivencias vocacionales, ya me dieron la orientación, cómo era entrar para el seminario, qué había que hacer, unos padres me ayudaron. Y entonces pero venía siempre con una espinita de decir, ojalá que me digan que no voy a quedar, que esto no es lo mío, porque yo quiero hacer otra vida. Tenía esa esperanza todavía. Efectivamente, incluso el último día cuando uno tiene que pasar una entrevista con el señor obispo, el que él decide, ¿no? Para usted puede entrar al seminario, y un ejemplo decía que me diga que no, que me diga que no. Es como una tipo de entrevista de trabajo. Efectivamente, Ajá. efectivamente. Y resulta que me dijo, sí, puede entrar, lo esperamos el tanto de febrero y usted pues entre, ¿no? Entonces yo salí un poco cabizbajo, por decirlo así, de aquella entrevista y mi mamá me dice, ¿qué te dijo? Me dijo que sí, Ella sí bien y mi mamá emocionada. saltaba y en cambio pues lo veía un poquito con más serenidad, ¿no? Pero esa misma llamada, por supuesto, luego en el tiempo de la formación se fue clarificando. El sí, por supuesto, llega un momento en el que es con mucha profundidad y uno dice, pues quiero esto, ¿verdad? Pues eso, de alguna manera, pues esa fue mi llamada, la manera en la que de diferentes formas, ahora cuando les explico esto a los alumnos en el seminario, a los seminaristas, que Dios de diferentes formas nos va hablando hasta llegar el momento en el que por fin nos encuentra. Y luego, pues también está otra parte de mi vida, siempre le considero que de alguna manera me considero una especie de aventurero, a ver qué pasa, a ver Ajá. qué pasa. Entonces, de alguna manera fue, bueno, entraré al seminario de alguna forma de aventura, en el sentido de que hay que darlo todo, por supuesto. Si luego dicen que no, pues ya estuvo. Yo al menos fue una aventura que viví. Gracias a Dios dentro de esa aventura, pues estoy aquí todavía. Confirmó su vocación Efectivamente, prácticamente. efectivamente. Podríamos decir, padre, que su madre en este caso fue un pilar fundamental prácticamente en ese camino a descubrir su vocación. Efectivamente, yo creo que ambos, los dos, tanto mi madre como mi padre, uno de los miedos que yo tenía era, ¿cómo le voy a decir eso a mi papá? Por ejemplo, ¿no? Porque había escuchado las historias de algunos sacerdotes, ¿no? Que decían que quien más se oponía a la vocación del hijo era el papá. Entonces yo digo, ¿con qué cara le voy a decir? Entonces yo un día fui donde mi papá y le digo, papá, yo quiero ser sacerdote. Y eso me queda bien y me dice, va, de acuerdo. Me dice, perfecto, ¿qué hay que hacer? La reacción que usted menos esperaba. Efectivamente, yo decía, tal vez mi papá es mi apoyo para decirme que no, ¿verdad? Para Para detenerlo. detenerme, pero luego no. Y luego, por supuesto, mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, pues como buen corazón de madre que tiene y ojo clínico que tienen las mamás, cuando a veces llegaba así un poco cabizbajo, ya en el primer año del seminario, me decía, ¿te pasa algo, verdad? No, mamá, no tampoco. Estás desanimado, ¿verdad? Poquito tal vez, ya él platicaba, me hablaba, me daba unos ánimos y ya volví otra vez del fin de semana más contento, ¿no? Al seminario con esa ilusión porque mi mamá era como la persona que me iba motivando. No, al final alguno podría pensar, entonces le estaba dando un capricho a su mamá. No, para nada. Ella siempre respetaba mi libertad y era dentro de lo que yo decidiera, ella me decía también va a estar bien. Lo Pero apoyaba. yo te aconsejo esto. Si tú quieres tomar el consejo, bien. Si no,
pues también no pasa nada. Ahí estamos dentro de ese. Padre, en ese momento o en ese proceso, ¿usted se vio motivado o influenciado, por así decirlo, por algún santo al cual usted se sintió identificado o de igual manera lo motivó? Fíjese que quizás algún santo en específico no, Ujú, porque también dentro de mi familia, pues en eso mismo que les he contado, ¿no? De la apertura a toda la iglesia. Mi mamá ujú, una cosa que me inculcó siempre fue eso, la apertura a todo. Entonces, quizás como una figura en concreto no tuve para decir, sí, este santo va a ser crucial para mi vocación. ujú, Pero eso sí, entre esa misma formación de los monaguillos, sí me dejaban tareas de investigar muchas vidas de santos. ujú, Entonces iba teniendo como la experiencia y decía, cada uno es diferente y, ujú. de cada uno puedo sacar algo bueno. Aprendiendo de Efectivamente, yo no todo. sé si era tan normal, por ejemplo, yo con 15 años leyendo la vida de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, ¿no? Y llegué a entender, ¿no? Que San Juan Crisóstomo, perdido allá en el oriente del mundo, era el predicador fascinante que tenía, que con su predicación transformaba a las personas. Yo Ujú, decía, qué bonito, ¿verdad? O sea, y decía, van, y de ahí leía la vida de otro, decía, bueno, este también puede tener una su cosita, ¿verdad? Pero quizás así como tal, uno que este me llamó, no, pero sí, en general, la vida de los santos, sí puedo decir que fue fundamental porque iba sacando de cada uno de ellos cosas muy específicas. ujú. Interesante, padre. Nelson, ¿cómo ha ido llevando prácticamente Dios su camino? Y así como usted dice, ¿verdad? Irlo fortaleciendo a través de su figura maternal, de su Ujú. figura paternal, de su sacerdote, también nos comentaba. Pero vamos a hacer un segundo bloque, bueno, una segunda pausa comercial y al regresar vamos a conocer un poco más acerca de ese proceso de Ujú. formación, sobre qué es eso que deben aprender o conocer, esos requisitos para que un joven pueda convertirse en un sacerdote. Eso y más vamos a conocer al regresar. Continuamos con su programa Soy Sacerdote. Ya les decíamos en los bloques anteriores, hoy tenemos la oportunidad de conocer acerca del Padre Francisco Mengíbar. Vamos a continuar en este tercer bloque conociendo un poco acerca de cómo es ese proceso académico, ese proceso de formación en el seminario. ¿Alguna materia en específica que le gustó más, padre? Ah, que me gustó A más. conciencia, a Pensó que me iba a conciencia. preguntar la que se le había hecho más difícil. Ah, bueno, también, compártala. No, mira, la formación dentro del seminario, los documentos de la iglesia, Ujú, al menos en la actualidad, lo que nos piden es que haya por lo menos un año llamado introductorio ujú, o propedéutico, luego una etapa llamada de filosofía, aunque ahora se le llama la etapa discipular, en ujú, la que se aprende, ¿no? Aquella, o lo que se busca es que los jóvenes que siguen a Cristo no solo lo sigan así como a tientas, sino ujú. que lleguen al punto de decir, soy su discípulo. Y por último, la etapa de teología o la etapa de configuración. Y luego, que va a ser pues alrededor de 4 años, la etapa, por decirlo de alguna manera, que se vive con mucha más intensidad porque es incorporada a la vida, pues la figura de Jesucristo, ¿no? A mi Ujú, propia vida, la figura de Jesucristo. Mi formación inicial, pues en aquel momento cuando yo entré al seminario, se empezaba, aunque yo soy de la arquidiócesis de San Salvador, ujú, se empezaba en Santa Ana. Era un acuerdo que se tenía que tanto Ordinariato Militar, Chalatenango, San Salvador, se iba a Santa Ana, en los seminarios que allá se tienen, al año propedéutico y a la filosofía, ¿no? Entonces, yo hice esa formación allá, el propedéutico y parte de la filosofía, y luego, pues, después de un semestre de filosofía, pues, dio un cambio en mi vida porque me pidieron que abandonara el país y que fuera a terminar de formarme al extranjero, pero en fin, o sea, siempre digo, no sé si fue suerte o desgracia aquello, pero gracias a Dios, pues, la formación siempre se mantuvo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me gustaron más de la formación? Ciertamente, a veces uno piensa que
la vida académica, porque nosotros estudiamos como tal. Vemos unas materias que tienen cierto aval universitario y al menos aquí en El Salvador así lo es. Estamos avalados por la Universidad Católica de El Salvador, la UNICAES, y por tanto es de alguna manera tener dentro del seminario como una especie de facultad de teología, ¿no? Aunque con algunas variantes, ¿no? Y entonces son materias propiamente universitarias las que vemos y otras que son más encaminadas a la formación propiamente de la persona para ser sacerdote, ¿no? Entonces, dentro de esas materias, a mí recuerdo que una de las que me llamaba la atención, pues justamente con lo que veníamos hablando, ¿no? De esa diversidad de los santos, fue la materia de los padres de la iglesia, ¿no? Y sobre todo porque el profesor que nos la explicaba tenía un dinamismo grande en el que transmitía el sentir de aquellos hombres, ¿no? Los padres de la iglesia son aquellos hombres de los primeros siglos del cristianismo que ante las diversas controversias que había en el momento que arrasaban con la fe, ellos decían, a ver, detengámonos un momentito. Y a la vida cristiana decían, hay que enseñarle estas cosas, esto va por aquí, esto va por allá, y por tanto, la iglesia le debe mucho a estos hombres, ¿no? Y por tanto, fue una de las materias que más me gustó, ¿no? Juntamente con eso, las partes de la historia, el saber cómo la iglesia ha ido manteniéndose fiel al mandato de Cristo a pesar de los diferentes altos y bajos que ha podido tener. No obstante, aunque me gustaban las materias de historia, no era mi fuerte, porque luego cuando me hacían los exámenes pasaba con las notas Cabalito. mínimas, efectivamente, pero a mí me interesaban Ajá. mucho, ¿no? Luego había otras materias que por supuesto me costaban más, ¿no? Recuerdo una materia que es la ciencia sobre Cristo como tal, la cristología. Y a veces se los digo a mis alumnos, ¿no? La vi 3 veces, les digo, y las 3 veces casi la suspendo, porque era tanto el contenido y tan específico, ¿no? Que a veces yo era incapaz de recordar o retener toda la información como para dar todo en sí, vea. No obstante, pues saqué la materia, gracias a Dios, en las 3 ocasiones. Eh, entonces eso, de alguna manera esas fueron como las cosas que más me gustaron dentro del tiempo de la formación académica. Ya, padre, cuando llegó el momento de su ordenación, coméntanos un poco de cómo fue ese momento. Fueron dos momentos muy diferentes. Uno, Ujú, para llegar a ser sacerdote, tiene 2 ordenaciones. ujú, Primero, una primero es la ordenación diaconal, que es por el medio del cual el orden de los diáconos formamos parte de ese servicio únicamente para Dios, ¿no? Y después de ser diáconos, ya propiamente se nos puede ordenar de presbíteros, de sacerdotes, ¿no? Entonces, esa primera ordenación diaconal fue de alguna manera, yo siempre les digo, un poco extraña. ¿Por qué? Porque yo estaba fuera del país todavía y estábamos en plena pandemia en el año ujú. 2020. Y yo tenía en mi cabeza, ¿no? Una ordenación, qué bonito es porque está la familia de uno, llega mucha gente, es una fiesta. Y Expectativas altas. efectivamente, y la mía fue todo lo contrario. En Ujú, ese entonces nos ordenamos 4 seminaristas que íbamos a ser diáconos ujú. y únicamente permitían en la iglesia que hubieran 150 personas, nada más. 100 de ellos eran mis compañeros que del seminario, entonces Ujú. ya era la mayoría. Y 50 personas que entre los 4 invitamos para que pudieran De sus participar. familiares, por No, ejemplo. ni mis familiares, porque por Ajá. las mismas restricciones que habían, Ujú, no ujú, pudieron viajar. Entonces fue con algunas pequeñas grupos de personas que habíamos conocido ahí que pudimos vivir esa ordenación, ¿no? Y luego pues fiesta, uno decía, bueno, vamos a celebrar, pues igual tampoco no se pudo celebrar porque pues las limitantes que había ujú. eran grandes, ¿no? Pero en fin, no obstante, eso mismo dio pie para lo esencial, para que nos centráramos más en el sacramento que estábamos recibiendo, más que en las cosas externas que quizás pudiéramos vivir. Ujú. Y en el año 2022, por gracia de Dios también, en agosto, un señor José Luis me dijo que podía recibir la ordenación presbiteral casi un año y medio después de haber sido diácono. Entonces ya fue una cosa totalmente diferente, ¿no? Fue en mi pueblo, Aguilares, mi párroco me echó la mano, por supuesto, en la preparación. Él siempre me decía, lo recuerdo,
padre me decía, en la ordenación propia, me dice, uno no se da cuenta de nada, me dice, porque entre todo lo que hay que hacer, me dice, la gente es muy buena, me dice, y le ayuda a uno a preparar todo, y uno pues ni sabe en el momento en que uno ya está ordenado. Ujú. Y de alguna manera fue así. Yo le tomé mucho la palabra y le dije, bueno, usted encárguese y ayúdeme por favor. Y así fue. Entonces yo me centré otra vez, gracias a Dios, en lo esencial del sacramento. Ujú. Esta vez ahora sí, con mi familia, con muchos de mis amigos, hubo pues ya un compartir. Fue totalmente diferente. No obstante, también el Señor me dio la oportunidad de volverme a centrar en lo esencial, Ujú. en el sacramento como tal de lo que iba a recibir. Padre, coméntenos cómo fue esa transición, por así decirlo, de antes estar como un feligrés, como un oyente, por así decirlo, y ahora ya celebrar, presidir la Sí. Santa Misa. Depende. Por Ujú. ejemplo, si nos ponemos desde el momento en el que todavía no había entrado al seminario, yo dijera, muy diferente, ¿verdad? Yo antes era el niño que me dormía y ahora pues de alguna manera soy el que está a cargo de todo. Ujú. En el tiempo del seminario, una cosa que sí agradezco a los quienes me formaron fue, y me decían eso, uno tiene que aprender a vivir la misa desde la condición en la que uno está, que verdaderamente uno es el que celebra la Eucaristía, Ujú. sea presbítero o sea fiel. Entonces a mí eso se me quedó tanto en la cabeza que yo decía, muy bien, me esforzaré que aún siendo seminarista viviré la misa con tanta intensidad. Ujú. Ciertamente, el anhelo y por el cual uno está en el seminario es un día poder celebrar o presidir más bien la Sí. Eucaristía. Y entonces, pero esa misma presidencia o esa misma celebración ya se venía trabajando desde antes, ¿no? Entonces, ya el momento de celebrar la Eucaristía, por supuesto, cambia la perspectiva porque lo que antes uno contesta, ahora es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, el Señor esté con ustedes, toda la gente contesta, Ujú. y con tu espíritu. O sea, ahora era como cambiar de papel. Ajá. A veces uno un poco al inicio le puede costar, ¿no? Porque todavía tiene la mentalidad antigua, Ujú. pero poco a poco uno se va no acostumbrando, sino se va haciendo de las cosas propias que le son para el sacerdote y va teniendo de alguna manera esa profundidad. Una de las cosas que a mí me gusta más cuando celebro la misa es saber que por medio de esas palabras que digo, sobre todo en la plegaria eucarística, estoy teniendo un diálogo directamente con Dios. Y Ujú. quizás a veces uno no lo logra ver así, pero uno va siguiendo toda esa plegaria y va diciendo, le estoy suplicando a Dios Padre que por medio de estas palabras que le estoy diciendo, transforme este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Entonces ya uno, al menos yo, me lleno de emoción porque saber que por medio de las palabras tan humanas y tan a veces sencillas y básicas que podemos decir, eso lleva a una realidad superior. Entonces ya uno le da este escalofrío, ¿no? De saber que uno puede hacer eso. Correcto. En el caso del sacramento de la confesión, padre, ¿cómo fue ese cambio ya antes de usted, por ejemplo, bueno, asistir a confesarse y ahora ya ordenado prácticamente sacerdote, escuchar más bien Ujú. a la feligresía, ¿verdad? Que Sí, ya se le acerca. ¿Cómo fue ese primer momento en el que ya le dijeron a usted ya está apta autorizado, para. ajá, para Sí. realizar la confesión? De igual manera recuerdo uno de mis formadores que me decía, y creo que retomándolo, no sé si del santo cura de Ars o de algún otro santo, nos decía, eh, solo es buen confesor aquel que ha sido antes buen penitente. ¿Por qué? Porque uno en la medida que se va confesando y va encontrando el misterio de la confesión, se da cuenta que no es solo un decir por decir aquellos Ujú. pecados, sino que Dios verdaderamente es quien me perdona a mí y es un acto de amor muy grande. Y uno tiene que llegar a esa manera de decir, Dios me ama tanto que me perdona incluso. Entonces uno sabiendo y teniendo esa experiencia dice, ¿cómo no le voy a permitir esta misma experiencia a la persona que me busque para confesar? Yo, gracias a Dios, desde que me ordené, me dieron como parte de mis encargos el Ujú. poder confesar en la Catedral Metropolitana y Mm. los domingos llego ahí y me estoy pues
entre 2 y 3 horas más o menos confesando. A veces es muy cansado Sí. humanamente, pero sabiendo que Dios, por medio de estos dignos siervos que somos nosotros, va transmitiendo esa gracia, uno dice, vale la pena, ¿no? Y luego también otras personas, ¿no? Que se acerquen a uno, padre, podemos hablar un momentito, fíjese que me está pasando esto, y a veces, pues uno quizás dice, quizás lo que le he dicho tampoco ha sido la gran cosa, Ujú. pero esa persona al saber que le dice, yo te absuelvo de tus pecados, se va muy tranquila y dice, porque eso es lo más importante. Quizás lo que yo le he dicho no me ha entendido, pero al menos se ha ido con que ha salido absuelta de sus pecados. Y Ujú. uno le da, al menos a mí me da una satisfacción muy grande saber que las personas se pueden ir así otra vez para sus casas. El valor principal, ¿verdad? De la Efectivamente. confesión. Compártanos también cómo ha sido, cómo ha tenido esa influencia, por así decirlo, nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero y también los beatos en su vida, ya ordenados sacerdotes. Voy a empezar con los beatos. Ajá. Como les decía, yo soy de Aguilares Ujú. y el beato Rutilio Grande, Manuel y Nelson, ¿no son de ahí? Bueno, son de la Ujú. Vía del Paisnal, ¿no? Pero somos vecinos, vea, y nos Ajá. compartimos estas cosas, vea. Además fue el padre Rutilio, el beato Rutilio fue párroco de Aguilares, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, he tenido esa influencia casi siempre. Además, yo estudié en la escuela parroquial de Aguilares que lleva su nombre, Ujú. Rutilio Grande, ¿no? Y entonces, constantemente, por medio de la escuela y la parroquia, se nos inculcaba la vida de ellos. Entonces, siempre han estado presentes. Hubo una conexión entonces desde el principio, podríamos Efectivamente, ¿no? mencionarlo. Efectivamente, esa entrega que nos enseñan, ¿no? Ujú. Y luego con San Oscar Romero, quizás en un primer momento desconocía, quizás como muchos jóvenes, su Ujú. vida, ¿no? Y ahora mismo, tengo que confesar, estoy leyendo un libro que me prestaron sobre la vida de San Oscar Romero, más bien de sus escritos, ¿no? De sus homilías, sacadas en trocitos Ujú. para el día a día, ¿no? Y entonces me voy fijando, ¿no? Esa profundidad tan grande de su enseñanza y cómo esa enseñanza va como haciéndolo y relacionándolo con lo que hemos hablado, va asociada con esos grandes santos de la iglesia, con esos padres que su enseñanza no va por otros lados, sino que va enseñando la doctrina de la iglesia y por tanto tiene una profundidad tan grande sus enseñanzas y de cómo no vamos a incorporar, o cómo no voy a incorporar a mi vida sus Ujú. enseñanzas. Hacerlo parte, partícipe Efectivamente. de su vida. ¿Cuál sería ese mensaje, padre, ya para ir culminando, ese mensaje que usted les compartiría principalmente a los jóvenes de hoy en día? Mire, yo sé que uno tiene miedo. ¿Por qué? Porque a veces uno tener un compromiso para toda la vida, pues es escalofriante. Sobre todo en un momento en el que ese comprometernos ya no es tan válido. ¿Por qué? Porque vivimos a veces en momentos en los que pareciera que hoy puede ser, mañana ya no. Y por tanto podemos, vale la pena, o más bien, más que vale la pena ser sacerdote, vale la vida. ¿Por qué? Porque uno llega a descubrirse uno mismo la grandeza que es ante Dios y luego el saber que uno mismo puede ayudar a tantísimas personas. Y sobre todo, ¿para qué? Para poder llevar la figura de Jesucristo que nos ha interpelado ante a nosotros y poderla llevar ante los demás. Por lo tanto, si alguno se lo está pensando todavía, y será esto lo mío, lo no, yo le digo, inténtenlo. Adelante, porque si no, puede ser que, como dice el dicho, uno se duerma en los laureles, ¿no? Y por Ujú. tanto, no vaya a ser que más adelante uno diga, quizás lo hubiera intentado, quizás hubiera hecho caso a aquel padrecito que estaba hablando de su vocación y no le hice caso. Yo siempre he tenido consideración una frase, parafraseando la frase que decía San Agustín, decía, tengo miedo que el Señor pase por mi vida y yo no le haga caso. Y me da más miedo, decía, que no vuelva a pasar por mi vida. Por tanto, decía, le respondo a la primera, porque no vaya a ser que se vaya y no me vuelva a llamar. No te lo pienses 2 veces. Dale y ya vas a ver cómo el Señor, como decía San Juan Pablo II, no quita nada. Más bien, lo da todo y nos llena de su alegría.
Bueno, muchísimas gracias, Padre Nelson Mengíbar, por habernos compartido prácticamente parte de su vida. Yo sé que quizás nuestros televidentes se han quedado con algunas dudas, con algunas curiosidades acerca de su vida, pero en una próxima pues, ocasión Ojalá, vamos a ojalá. profundizar Con más. gusto, por supuesto, cómo no. Muchísimas gracias A por habernos ustedes, de verdad. acompañado, Padre, y las puertas de TVK pues quedan abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por habernos sintonizado en su programa Soy Sacerdote. Hasta la próxima.